Bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad de la Organización Democrática Mundial para el Desarrollo en España. ODM Spain y ODM Internacional es una organización sin ánimo de lucro reconocida por Naciones Unidas que está presente en 18 países. Nació en Perú, luego se extendió en México, Argentina, Uruguay, España, Francia, Italia y otras mucho más hasta completar las 18 delegaciones que hay en todo el mundo. Centramos nuestra acción en impulsar un mundo mejor a través de la sostenibilidad, la democracia, la equidad y, desde luego, los valores humanos. El Departamento de Formación de ODM Spain impulsa este tipo de encuentros en los que generosamente profesionales de gran categoría y expertos en su materia comparten su conocimiento con nosotros. Hoy tenemos a una persona muy experta en un tema que a ODM le interesa, que es la transformación de las economías. Él es Luis Campos Saavedra. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Rosa. Pues el título de la conferencia es La economía del bien común, un modelo en sintonía con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En un momentito te voy a presentar a Luis. Luis Campos es vocal de las comunidades de la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común. Es licenciado en Antropología Social y doctorando de la Universidad de Sevilla. Investiga un nuevo concepto en su tesis, los bienes democráticos como evolución de los tradicionales bienes comunales, consolidados por el trabajo de Elinor Ostrom, la primera mujer ganadora del Premio Nobel de Economía. Luis ha realizado conferencias en universidades de España y Colombia sobre las comunidades del bien común que gobiernan los bienes democráticos, logrando un desarrollo comunitario desde una perspectiva económica. Pues encantados y agradecidos desde ODM que estés aquí con nosotros impulsando el conocimiento de la economía del bien común. Y bien, has traído una presentación que vas a compartir, ¿verdad, Luis? Sí. Muchas gracias, Rosa, y a la Organización Democrática Mundial por esta invitación para hacer una extensión y divulgar la economía del bien común como un modelo para una economía ética y que se va a necesitar en el siglo XXI. Bueno, la economía del bien común es una propuesta que pretende ser un modelo económico, es decir, que contempla la economía en su completud, completamente, y aparece por primera vez en 2010 con la figura de Christian Felber, que la impulsa en el mundo con su libro titulado La economía del bien común, y que en castellano, en los países de habla hispana, pues se empieza a conocer a partir de 2012. Por lo tanto, hemos cumplido este año el 10º aniversario desde que comenzó por primera vez a echar a andar este modelo. Bueno, la economía del bien común parte de una situación global, mundial, en la que podemos detectar cómo hay un gran descontento de la población con la economía. Cuando se hace esta pregunta, en algunos países en los que se ha hecho, pues es muy curioso que precisamente aquellos que, digámoslo así, financieramente les va mejor, como pueda ser Alemania o como pueda ser Argentina en Latinoamérica, pues precisamente estos países son los que más echan en falta un nuevo modelo económico que verdaderamente cuide del planeta y que cuide a los seres humanos. Podemos partir de esa frase que hizo famosa Margaret Thatcher cuando dijo, aquí lo vemos en un acrónimo como TINA, There is no alternatives, no hay alternativas. Es decir, que el modelo económico, la economía clásica, no tenía contestación. Solamente podíamos continuar y extender esa forma de hacer economía. Bueno, pues frente a esta aseveración de que no hay alternativa, podemos contestar justamente lo contrario. There are plenty of alternatives. Hay alternativas de sobra. ¿Cuáles son esas alternativas que podemos propugnar?
más allá de una economía como la que hemos venido teniendo durante las últimas décadas? Bueno, pues hay varias alternativas, ¿no? Una de ellas es la economía azul, la economía circular, que propone pues, que los productos no solamente tienen que ser concebidos de tal manera que se conviertan rápidamente en residuos, sino que tienen que estar programados para que vuelvan a ser incorporados en la cadena y además tienen que recuperar los materiales y ser actualizables. Esto es la economía circular. También la economía rosquilla de Kate Raworth, que propone, luego veremos el diagrama, que propone que, bueno, que la economía tiene que estar contenida en un espacio limitado por dos tipos de frontera. Una interior, que impide que las personas caigan por debajo de una ética mínima, de una dignidad mínima para vivir, y tampoco sobrepasar otra frontera exterior superior, que sería la de la capacidad de carga del planeta. Es decir, no se puede hacer economía más allá de lo que permite las limitaciones materiales y energéticas del planeta en el que vivimos, que son las que son y no pueden ser otras. También la economía social y solidaria. Esto en algunos países como España existe una ley que explica qué es economía social y solidaria, por lo tanto está muy consolidado. Es una economía que hace un gran aporte pues, a las condiciones de vida de las personas. También hay una economía de comunes. Esta es la que yo precisamente investigo y desarrollo, cómo aplicar la economía de bienes comunes, de bienes compartidos, bienes puestos en marcha por una comunidad dentro del modelo de la economía del bien común. Y por lo tanto, esta sería otra modalidad de economía que también funciona como alternativa. También está la economía del buen vivir. Esto ha sido pues, desarrollado por los investigadores que han recogido pues, todo el acervo de las comunidades indígenas, sobre todo americanas, que hablan de un buen vivir, su relación con la tierra, su relación con el agua, su relación con los alimentos, con la vivienda. Bueno, pues esta economía del buen vivir también forma parte de un diálogo de saberes entre culturas que tiene que forma parte, ¿no? Está llamada a ser pues, uno de los ingredientes indispensables para un nuevo constructo económico. También la banca ética, el comercio justo. Esto es algo que existe, no es solo teoría. Existe una banca ética, existen bancos que se contienen dentro de unos límites éticos que explican que son transparentes porque todo el mundo puede acceder a dónde está funcionando ese dinero, en dónde se está invirtiendo, qué está haciendo el banco con su dinero, y también tienen unos límites en cuanto a qué es lo que van a invertir. Se autolimitan los tipos de inversiones que pueden hacer. También el comercio justo, que es un tipo de economía que tiene en cuenta toda la cadena de valor y que toda la cadena de valor, todas las personas que participan en esa cadena, pues tengan un equilibrio en cuanto a lo que aportan y lo que reciben de esa actividad comercial. También hemos tenido, pues en los últimos años, pues algunos avances como la responsabilidad social de la empresa o la responsabilidad social corporativa, que tenemos que agradecerles a estas iniciativas, pues que fuera la primera vez que aparecía la palabra empresa y la palabra ética en la misma frase, cosa que no estábamos acostumbrados, pero encontramos que esa responsabilidad social se queda muy corta. Ha sido una buena prehistoria, pero que tiene que dar lugar a una economía ética mucho más evolucionada, porque puede ocurrir que una empresa destine un 2% de sus beneficios a esos programas de responsabilidad social, por ejemplo, de lucha contra el cáncer, pero el producto que están produciendo y que están poniendo en el mercado, pues sea, por ejemplo, cancerígeno. Entonces, no basta con que haya un pequeño remiendo de su actividad empresarial con esos programas de responsabilidad social, sino que todo el concepto de la empresa, toda su actividad debería ser valorada en su aportación al bien común. Y eso es justamente lo que nos permite desembocar en la economía del bien común. La economía del bien común es ese modelo que nos permite hacer una valoración de todos los agentes económicos, de todas las formas de economía, en lo más importante que tienen, que no es el medio por el que llegan a crear una utilidad, ¿no? Un producto, un bien de mercado, un servicio público o un bien común, sino lo que de verdad importa, el aspecto final, que es cómo van a vivir las personas
en su diferenciación, en su lugar diferencial que ocupan respecto de la empresa, es decir, cómo los emprendedores, cómo los clientes, cómo el entorno social se ve afectado en su dignidad, en su solidaridad, en su justicia, en su sostenibilidad, en su transparencia. Entonces vamos a combinar los valores con esos grupos de contacto que se ponen en marcha, que se ponen en contacto en una institución económica cualquiera que sea. Evidentemente estamos haciendo desde la economía del bien común pues un aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, recordamos que son un acuerdo internacional prácticamente por la inmensa mayoría de los países del mundo que se ponen de acuerdo en que la pobreza, el hambre, la salud y la educación, la igualdad de género, el agua, la energía, es decir, cosas muy básicas, muy elementales, pues están todavía muy lejos de llegar a unos mínimos aceptables desde un punto de vista ético. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que el mundo está en unas condiciones muy poco adelantadas, muy poco avanzadas, puesto que estamos todavía intentando resolver el hambre, cuestiones de salud, de educación. Por lo tanto, la supervivencia de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, todo esto son cuestiones muy elementales y que estamos muy lejos de resolver. De hecho, a la segunda mitad del siglo XX se la llama la gran aceleración, porque es cuando los principales indicadores que se relacionan con la vida y el cuidado de la vida, pues entran en un deterioro verdaderamente preocupante, por decirlo suavemente. Bueno, entonces la economía del bien común para poder avanzar, pues es una alternativa holística que es al mismo tiempo un modelo teórico concebido para la economía. Por otra parte, es un movimiento de participación que se pone en marcha desde abajo, desde la participación de grupos locales, desde personas, desde empresariado, que lo empieza a aplicar en su propio ámbito de soberanía, su empresa, su ayuntamiento, su comunidad. Y también es un proceso democrático en el sentido de que no es un modelo perfectamente acabado, concluido, finalizado, sino que es un proceso en construcción. Y los principales procedimientos y herramientas, que ahora veremos como el balance del bien común, como la matriz del bien común, que sirve para calcular ese balance, pues están en permanente proceso de perfeccionamiento que a través de asambleas, de convenciones económicas, pues se va perfeccionando, se va modificando, se va actualizando. Vamos a explicar un poco en qué consiste ese modelo de la economía del bien común. Bueno, ya Polanyi en La Gran Transformación explicaba que la economía se estaba como independizando del resto de las actividades humanas y de las relaciones sociales. Bueno, ahora sabemos que también se ha independizado incluso de las posibilidades de la vida en el planeta. Tenemos enfrente unos grandísimos, descomunales retos relacionados con el medio ambiente, afrontar la pérdida de biodiversidad, afrontar el cambio climático, los desequilibrios de nitrógeno y fósforo en el suelo. Es decir, todos estos grandes riesgos, como hablaba Ulrich Beck, esa sociedad de los grandes riesgos, pues necesita darle la vuelta al sistema económico. De tal manera que, en lugar de ser la economía la que contiene a la población, que a su vez contiene en su interior a la ecosfera, es decir, a la biosfera, al lugar donde el contexto vital de los seres vivos, como si fuera una pequeña parte todo de la economía es el gran marco que lo envuelve todo y es la que manda. En lugar de eso, tenemos que evolucionar hacia una economía que es solo una pequeña parte de las relaciones sociales y de las actividades humanas, que a su vez son solo una pequeña parte de las especies de seres vivos que habitan en la corteza terrestre, en nuestro planeta, en la ecosfera. Ahora tenemos que decidir que para que esto pueda funcionar, en el centro de la economía, pues vamos a tener que elegir entre dos grandes opciones: el bien común o la multiplicación de los beneficios medidos en moneda. Bueno, sobre esto ya nos explicaba Aristóteles, es decir, que Felber recupera a Aristóteles, que definía la economía como el arte de cuidar la casa, puesto que oiko es la casa y el nomos es cómo generamos reglas para poder convivir en esa casa. Es decir,
que el dinero o cualquier tipo de intercambio, mediado o no mediado por el dinero, pues es solo un medio para la buena vida, el buen vivir, para poder vivir con dignidad y con prosperidad. Lo contrario de la economía, definía Aristóteles, es la crematística, es decir, la crematística como el arte de hacer multiplicar las ganancias, de hacer multiplicar el dinero, de modo que el dinero pasa a ser el fin de la actividad. Ya no diremos económica, puesto que ya sabemos que no es económica, es crematística, puesto que si es económica no puede ser otra cosa que del bien común, por definición. Es decir, que cuando hablamos de economía del bien común, realmente es un pleonasmo, porque si es economía, ya va a ser seguro del bien común. También Keynes nos hablaba en términos muy parecidos, que el dinero es un medio, lo que realmente importa es la felicidad. Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo cambian las reglas del juego para pasar de un sistema crematístico a otro económico, o de economía del bien común. Podemos decir entre paréntesis del bien común. Bueno, pues el sistema crematístico va a definirse por dos grandes ejes. El eje de la multiplicación del dinero, es decir, el eje de la búsqueda de la maximización de beneficios a través de unas relaciones de competición. Por el contrario, si pasamos al triángulo de la derecha, veremos que está en color azul turquesa, que la economía del bien común propone pues maximizar, en un eje vertical también, pero maximizar la contribución al bien común. No la maximización del beneficio financiero, sino la maximización del bien común, lo que realmente importa. A través de unas relaciones, aquí vemos en sentido opuesto, hacia el otro lado, de cooperación. Por lo tanto, vamos a buscar la máxima contribución al bien común de cada agente económico a través de relaciones de cooperación. Por lo tanto, ya tenemos el cambio de sistema entre crematística y economía. Ahora ya podemos empezar a hacer economía. Ahora el gran problema es, bueno, y un cambio tan importante como este, un giro tan importante en la economía como este, debería traer consigo, va a necesitar un cambio jurídico, es decir, ¿tendremos que cambiar nuestro ordenamiento jurídico para poder empezar a hacer verdadera economía? Bueno, pues para poder responder a esa pregunta tendremos que echarle un ojo a nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por lo que está en la cúspide de nuestra legalidad, que son las constituciones de los países democráticos. Ahora encontramos que, por ejemplo, en la Constitución de Baviera, un Länder de Alemania, toda actividad económica sirve al bien común, el artículo de la Constitución. O en la Constitución de Chile, el Estado está al servicio de la persona humana, promueve el bien común como finalidad. La Constitución de Colombia, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Y en la Constitución española, toda la riqueza del país, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Son todos esos artículos que redundan en que lo primordial, lo principal, lo que está por encima de todo es el bien común. Que también es la Constitución de Alemania, igualmente en el mismo sentido. Ya hemos visto que no necesitamos grandes cambios legales. La legalidad está de nuestro lado, del lado de la economía del bien común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué tipo de cambios en las reglas de la economía vamos a necesitar para poder hacer realidad este cambio tan importante? Bueno, pues lo que necesitamos es medir de otra manera el éxito económico. Es decir, hasta ahora hemos utilizado como métricas para la economía una serie de instrumentos que medían el rendimiento financiero. Es decir, en una empresa, en microeconomía, pues lo que va a estar obligada a realizar es un documento que se llama su balance financiero. Y ese balance financiero es el que nos va a decir si una empresa es estupenda o si una empresa está pasando por dificultades o si una empresa está mejorando o empeorando. Todo va a quedar resumido, todo va a quedar referido al balance financiero. A escala macro, en macroeconomía también vamos a medir los países por un balance financiero solo que de todo el país, que compendia el conjunto de la economía que se llama el Producto Interior Bruto. Bueno, pues lo que la economía del bien común propone no es acabar con estas métricas, no es dejar de hacer estos balances, pero sí darles una importancia secundaria. Y si tienen una importancia secundaria, ¿cuáles van a ser
los principales documentos, los que nos van a decir qué empresa es digna de imitar y cuál está en camino. Bueno, pues para empezar, las empresas tendrán un balance del bien común por encima del balance financiero. El balance financiero mide el medio, que es el dinero, que es un excelente medio para conseguir una mayor utilidad, un fin mucho mayor, que es la aportación de lo que de verdad importa, que son los valores. Entonces, esos valores no van a quedar reflejados en el balance financiero, pero sí en el balance del bien común. Y lo mismo con el producto. El producto, existirá un producto del bien común que igualmente compendie el rendimiento en su conjunto de la economía, pero en cuanto a cómo las personas están viviendo ese avance de la economía. Por lo tanto, podemos hablar de un examen del bien común para personas físicas, en el que podemos examinar nuestras inversiones personales, nuestras donaciones, nuestra capacidad de ser voluntarios para determinadas actividades, todo eso, aparecerá un examen del bien común. También en la estructura, pues aparecerán tantos balances como tipos de economía. Podemos distinguir una economía privada de las empresas, un balance del bien común empresarial, también de la economía pública. El conjunto de las administraciones recae sobre, finalmente, los municipios. Pues los ayuntamientos también tendrán un balance del bien común municipal, el que rendir cuentas de su aportación al bien común. Y finalmente, si tenemos en cuenta también la existencia de una tercera economía estructural, que es la de las comunes, la de los bienes comunes, que son la aportación específica que pueden realizar las comunidades, pues también tendremos un balance del bien común comunitario. Y finalmente, ese producto del bien común que va a compendiar el conjunto de la economía como sumatoria de los tres tipos de balances para toda la economía. ¿Y cómo vamos a realizar estos balances? Estos balances del bien común, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se realizan? Bueno, pues para eso tenemos que conjugar las personas, los diferentes tipos, clases de personas según se relacionan con la economía. Aquí vemos en la columna esas clases. Pueden ser pues los proveedores de empresa, por ejemplo. Esta matriz es la que está adaptada más para empresas. Luego también tenemos la de municipios y la de comunidades. Pero vamos a usar como ejemplo para explicar la de empresas. Entonces, las empresas va a haber unos proveedores que viven la economía de una manera muy diferente de como la viven los trabajadores o los clientes o el entorno social. Pues aquí tenemos los proveedores, los propietarios y financiadores, los trabajadores, los clientes y la relación con otras empresas y el entorno social. En esta columna azul turquesa tenemos los grupos de contacto. Cómo diferentes tipos de personas van a vivir la economía de una manera diferente por la posición que ocupan en la economía. Y en el eje horizontal, en ese color verde claro, ahí tenemos los grupos de valores que vamos a tener en cuenta para los que se desglosa la ética. ¿Cuándo la economía es ética? Bueno, pues cuando tiene un gran alcance, tiene un gran desarrollo que se vive como dignidad humana, como solidaridad y justicia, con sostenibilidad ambiental y también transparencia y participación democrática. Es decir, que una institución, ya sea pública, privada o común, cuando es más transparente, es más ética. Cuando es más participativa, tiene el poder más distribuido, por lo tanto es más ética. Cuando lo tiene más concentrado, es menos ética. Cuando es más sostenible, es más ética. Cuando es más solidaria y más justa, es más ética. Y cuando promueve más eficazmente la dignidad humana, también es más ética. Entonces ahora vamos a cruzar esos valores con los grupos de contacto y nos aparecen estas casillas que están en color blanco, en las que nos van a medir cada uno de los valores, cómo estos valores son vividos por estas clases de personas. Cómo los trabajadores viven la sostenibilidad medioambiental, cómo el entorno social vive la dignidad humana, cómo los proveedores se relacionan con la transparencia y con la participación democrática, en fin. Y esto nos va a permitir, esta matriz nos va a permitir tener una visión conjunta de la aportación al bien común de, en este caso, la empresa, pero también de los municipios, es decir, de los ayuntamientos o también de las comunidades. Y cada uno de estos
temas, que es como se llaman a las intersecciones, se va a subdividir en aspectos, a veces 2, a veces 3 aspectos que nos van a terminar de perfilar escalas de evaluación de 0 a 10 puntos, de tal manera que podemos después tener el efecto sumatorio de la columna 1, el efecto sumatorio de la columna 2, columna por columna, fila por fila, o el total final del compendio de todas las filas y todas las columnas. El compendio final, como son 20, 5 por 4, 20 casillas, a 50 puntos por casilla, pues salen 1000 puntos del bien común. Es decir, que las empresas pueden alcanzar hasta un máximo de 1000 puntos del bien común y hasta un mínimo de menos varios centenares de puntos, puesto que también estos temas incluyen aspectos que van a ser con criterios negativos, es decir, que van a puntuar negativamente pues, para cuando hay un gran impacto ambiental desastroso o para cuando se conculcan los derechos más básicos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y para estos casos pues, va a haber también puntuaciones negativas. De tal manera que cuando tengamos un producto en el mercado, pero también las administraciones públicas y también las comunidades van a poder ser clasificadas en un semáforo de colores según su aportación al bien común. De tal manera que los consumidores pueden, a través de un etiquetado que contenga este semáforo, pues pueden elegir aquellos productos que son más éticos. Y además, por ejemplo, con un código de barras, con un código QR, podrían saber pormenorizadamente, por columna, por fila, e incluso por aspecto, pues como por ejemplo trata una empresa a los animales. Bueno, pues lo puede conocer entrando en el detalle pormenorizado del balance del bien común de esa empresa. Y esto pues es indudablemente un éxito de transparencia, ¿no? Serían mucho más transparentes las empresas. Bueno, entonces, ¿por qué le puede interesar a una empresa? En el caso de una empresa, participar. Bueno, pues los clientes van a poder elegirla por su aportación al bien común, van a poder exhibir lo bien que hacen su actividad en cuanto a lo que verdaderamente es importante, todos estos valores. Y ahora, ¿qué ocurrirá con el semáforo? ¿Qué ocurrirá a las empresas dependiendo de dónde se encuentran en ese semáforo, dependiendo del estrato, si están en el estrato rojo, en el amarillo o en el verde? Bueno, pues tendrán evidentemente impuestos diferenciados, es decir, tendrá que pagar más impuestos quien esté en la parte baja de la clasificación en ese semáforo. Tendrán que pagar más impuestos, aranceles también deberían ser diferenciados porque van a pagar el mismo arancel. Una empresa que aporta mucho al bien común de otra que hace todo lo contrario. Lo mismo los créditos bancarios, ya hay algún banco que aplica un interés diferenciado, un tipo de interés diferenciado, cuando hace da un crédito para una hipoteca de vivienda, dependiendo de la eficiencia energética de la vivienda. Bueno, pues esto sería un aspecto, solamente la eficiencia energética sería solo un aspecto. La economía del bien común trata de calibrar toda la aportación en su conjunto al bien común, no dejarse nada fuera. También la universidad puede seleccionar para los acuerdos de investigación, pues para los proyectos de investigación puede seleccionar a las empresas con mejor balance del bien común, y también las ayudas públicas y también la prioridad en la compra pública y en la contratación pública, pues también se podría hacer sobre la base de un buen balance del bien común. Es decir, aquellas empresas con un buen balance del bien común tendrán menos impuestos comparativamente, menos aranceles comparativamente, intereses más ventajosos en su relación con los bancos comparativamente, mejores posibilidades en la competición en los concursos públicos y también, finalmente, las ayudas directas. Y esto, por resumirlo de alguna manera, es la importancia de un sistema diferenciado. No nos metemos en si los impuestos deberían estar altos o bajos o medianos, sino simplemente que en cualquiera de esos casos, en todos los casos, deberán ser diferenciados. Es decir, no puede costarle lo mismo a alguien algo dependiendo de cómo actúe en el mundo, ¿verdad? Esta fotografía pues, es un ejemplo humorístico sobre esta importancia, ¿no? de que los impuestos, de que la relación con el Estado también sea diferenciada. Bueno, el sistema de la economía del bien común trata de incluir
un sistema de retroalimentaciones negativas. ¿Qué significa retroalimentaciones negativas? Bueno, es un sistema termostato. Un termostato es un sistema de relaciones negativas, es decir, la temperatura se encuentra siempre en un intervalo de confort, porque cuando la temperatura sobrepasa el extremo superior, el motor se desconecta. Y cuando se sobrepasa el extremo inferior, vuelve a reconectar el motor. De tal manera que la temperatura siempre se encuentra en la zona de la mitad, en la zona intermedia, en la zona de confort. Bueno, pues algo así es lo que ocurriría con la economía del bien común. Para eso, pues habría que introducir no solamente el salario mínimo, como ya tenemos en muchos países, en otros ni siquiera, pues, sino también un salario máximo, siempre respecto del mínimo, es decir, siempre como un factor del mínimo. También la renta mínima, la renta máxima, que las empresas se vayan democratizando conforme se van haciendo grandes. Imaginemos, por ejemplo, un futuro en el que hubiese un monopolio natural como pueda ser el de Amazon, que la única tienda del mundo fuese Amazon. Bueno, pues tendría que ser casi al 100% democratizada, ¿no? Es decir, con que su creador obtuviera un 0,001 ya sería una cantidad descomunal, ¿no? de renta. En cambio, pues la mayor parte del mayor porcentaje pues tendría que estar, digamos, tendría que pertenecer al conjunto de la sociedad, ¿verdad? Es decir, una empresa conforme se va haciendo más grande, pues tiene que ir democratizándose, tiene que ir perteneciendo poco a poco o bien a sus trabajadores o bien al entorno social en el que se encuentra. También debería haber una dote democrática, es decir, que hubiese un mínimo de herencia y también un máximo de herencia, de tal manera que pues, se hiciera realidad ese ideal liberal de que, bueno, de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades y puede emprender con unas oportunidades parecidas, ¿verdad? Bueno, entonces lo del salario mínimo y el salario máximo se ve muy bien como factor si atendemos a los salarios más elevados en países, ¿no? Estos datos están actualizados hace algunos años, es decir, que ahora mismo estarían desactualizados, probablemente la desigualdad sea aún mayor, pero podemos ver que cuando se hizo este trabajo, pues se dio que, por ejemplo, en Suiza, pues quien más gana en el país puede estar alrededor de 900 veces el que menos. O en Austria 1.200 veces. En Alemania se eleva a 6.000. Y en el sector financiero, en Estados Unidos, pues ya ni siquiera cabe en la tabla. Es decir, puede ser 360.000 veces el salario más bajo. Entonces, lo que hablamos es de que tendría que haber una relación entre el salario mínimo y el salario máximo. En la economía del bien común, pues lo que hacemos es convenciones, hacer la pregunta para que mucha gente pueda situar dónde situaría el factor máximo, ¿no? Es decir, bueno, pues hay quien dice 10, hay quien dice 20, hay quien dice 30, hay quien dice 50, hay quien dice 4. Es decir, ahí entramos en un debate en el que ya empezamos a entender que el salario más elevado no puede ser infinito, que es lo que ocurre cuando no hay un máximo. Cuando no hay un máximo, lo que estamos diciendo es que el máximo realmente pues, puede ser infinito, es decir, puede ser tan grande como se quiera. Esto evidentemente es lo contrario de un termostato. Un termostato contiene una zona de salubridad, de confort, en el centro, de la misma manera que en estadística una distribución normal. Es decir, la gran mayoría de los registros se encuentran en la parte central. Bueno, en la economía donut de Kate Raworth, pues tronca perfectamente con la economía del bien común, puesto que nos habla de ese límite inferior, de alguna manera esas retroalimentaciones negativas ya lo incluye también, el límite inferior y el límite superior. Es decir, la economía estaría contenida en ese anillo limitado por esos dos tipos el suelo y el techo, una economía de suelo y de techo. El suelo sería, pues, que un umbral por debajo del cual no caen las personas, por ejemplo, el umbral de la pobreza, y también el techo de no sobrepasar los límites geofísicos, de los límites de posibilidad del planeta, ¿no? La capacidad de carga del planeta. Eso lo estamos midiendo ahora, por ejemplo, con la huella ecológica. La huella de carbono, la huella ecológica es un área relacionada con nuestra actividad económica, de tal manera que cuando la calculamos, por ejemplo, personalmente, pues nos dices, si todo el mundo funcionara igual que tú, necesitaríamos 5 planetas y solamente hay uno, lo cual quiere decir que los otros 4
solamente puede existir esa descompensación tan mayúscula porque estamos viviendo a costa de otras poblaciones, de otros continentes o de otras generaciones, lo cual es incluso peor. Es decir, generaciones que nos podrán decir algún día cómo pudisteis permitir que las siguientes generaciones no tuviesen posibilidad de sobrevivir. Y la economía del bien común también abunda en lo mismo, ¿no? Es decir, contener la economía entre esos límites, en el sentido de los valores como expresa la economía del bien común, pues sería la dignidad como suelo y la sostenibilidad como techo. Pero por en medio encontramos el resto de los valores: solidaridad y justicia, transparencia y participación. Bueno, era como movimiento. Bueno, pues la economía del bien común como movimiento pues se está empezando a desarrollar, a poner en práctica en muchos países. Tenemos en Europa, el que está trabajando más la economía del bien común pues es Alemania, el segundo es España, dentro de España pues la Comunidad Valenciana, pero también Canarias, también Cataluña. Tenemos pues alrededor de entre 20 y 30 grupos locales en las principales ciudades. Por lo tanto, tenemos ya universidades también, empresas, asociaciones. Bueno, todo empezó en 2010 con 12 empresas pioneras. Aquí vemos a Christian Ferber en el centro, rodeado de los primeros empresarios que empezaron a prestarse para calcular ese balance del bien común de sus respectivas empresas. También asociaciones regionales. Esta es la estructura del movimiento, es decir, funcionamos con grupos locales en ciudades, en localidades, que se agrupan en asociaciones territoriales, generalmente pues las autonomías, coinciden con las autonomías, y finalmente esas asociaciones territoriales se agrupan en asociaciones nacionales. Finalmente también, desde hace muy poquitos años, también tenemos la Asociación Internacional de la Economía del Bien Común, que agrupa a las nacionales. También hablábamos de antes de no solo empresas, sino también municipios. Este fue el primero en España que comenzó a aplicar la economía del bien común. Aquí vemos a su alcalde de aquel momento, con Christian Ferber. Bueno, pusieron en la entrada del pueblo pues un cartel donde aparece el nombre del pueblo, Miranda de Azán, en Salamanca. Pues también aparece el cartel de Municipio del Bien Común con su balance auditado. Y en Villena, pues en 2018, pues ha conseguido uno de las puntuaciones más altas en su balance del bien común. Ha sido premiado con un premio por su gran aporte a la economía del bien común. En España tenemos la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común. Esta fue el encuentro fundacional en Vitoria. En Chile también tienen su asociación nacional. Ya hay universidades que empiezan a tener en cuenta la economía del bien común, incluso crear cátedras, como la Universidad de Barcelona. La Universidad de Valencia también tiene una cátedra de la economía del bien común. Y bueno, pues en cuanto a las instituciones europeas, el Comité Económico y Social, que es la cuarta institución de la Unión Europea después del Parlamento, la Comisión y el Consejo, pues está el Comité Económico y Social, y aprobó con un 86% de los votos, primero en 2015, después ratificado en 2017, pues la economía del bien común, en palabras textuales, como un modelo de sostenibilidad ambiental y cohesión social. Su apuesta por la cohesión social. En cuanto a lo que podemos hacer, ¿qué podemos hacer para hacer avanzar, para promover, para fomentar la economía del bien común? Bueno, pues como persona podemos asociarnos, podemos contribuir a reunirnos en un grupo local, allí donde estemos. Ahora pues las reuniones se están haciendo en formato online, a través de internet. Si es una empresa, bueno, puedes hacer el balance del bien común. Si es un municipio, pues también se puede hacer un balance del bien común municipal, el ayuntamiento, con su equipo de gobierno. Algunos han hecho una declaración institucional a favor del proceso general de la economía del bien común. Y también una comunidad, ahora que estamos comenzando a desarrollar las primeras comunidades del bien común, pues también
pueden desarrollarse y pueden tener su propio balance del bien común. Para ello, tienen que realizar su propia aportación a la economía, que es la economía de comunes, como explicábamos al principio. Es decir, que las necesidades básicas, las más elementales, pues el alojamiento, el agua, la base agroecológica de la alimentación, la energía, el acceso a la conexión a Internet y los propios bienes relacionales, es decir, las relaciones, la cohesión de la comunidad y la gobernanza participativa, que permite gestionar el poder entre iguales en la comunidad, pues se desarrolle. Para eso tenemos un programa para comunidades que están empezando a aplicarlo. Y una universidad pues también puede enseñar economía del bien común, incluirla en el currículo y también investigar. En mi caso, por ejemplo, pues soy investigador en la Universidad de Sevilla con una tesis doctoral sobre la aplicación de la economía del bien común al ámbito comunitario, al desarrollo comunitario. Bueno, pues la universidad también tiene un papel que hemos visto importantísimo. Y esto sería, a grandes rasgos, el modelo de la economía del bien común. Imagino que podemos pasar a un intercambio abierto entre los participantes. Le cedo a Rosa el turno de palabra. Las personas que están en la sala, si queréis podéis hacerle alguna pregunta a Luis Campos, aprovechando que lo tenemos aquí. Entonces os pedimos que abráis las cámaras, los micrófonos, también que sepáis que nos dais permiso para luego subir esta grabación al canal de YouTube. Así que muchas gracias, Luis. Estoy contentísima de que hayas iniciado la exposición de la economía del bien común aquí para todos, porque verdaderamente queremos que este movimiento se expanda por todo el mundo, porque está muy acorde y respetuoso con lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles. Así que no sé si alguno de vosotros le queréis hacer alguna pregunta. Yo te voy a preguntar, cuando hablas de la universidad, ¿estás hablando de universidades de empresas, empresariales, digamos, de economía, o has tenido la facultad y la posibilidad de acceder a otro tipo de universidades con otra vertiente más humanista y más social, digamos? Porque un poco amparado en esto de la Agenda 2030, precisamente tiene que ser más abarcativo, pero bueno, en Uruguay y Argentina, que son países bastante resistentes, digamos, a poder visualizar integralmente estas cuestiones, es como llamativo llevar esto a la sala de la universidad en un ámbito más social. O sea, no que no acuerde, por supuesto que sí, ¿eh? Simplemente quiero saber tu experiencia y tú. Sí, un momentito, Sandra, a mí me gustaría, porque hay personas que puede que no te conozcan, y mismo Luis, ¿te quieres presentar, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo estoy dirigiendo la ODM Uruguay. Vivo en Uruguay, soy argentina y, bueno, licenciada en psicología y trabajo precisamente en el ámbito universitario también. Así que estoy un poco representando Latinoamérica, podríamos decir. Bueno, para responder, la experiencia que yo he tenido pues ha sido sobre todo en España y en Colombia, donde estuve con una estancia internacional de investigación, la Universidad de Antioquia, pero también estuve en la Universidad Santiago de Cali. Estuve en un total de unas 8 universidades en Colombia y otras tantas que más o menos en España me han invitado a participar en foros, en debates, en eventos. Y por ahora la experiencia ha sido muy, muy buena, una acogida fabulosa en todas las universidades de todo tipo. O sea, una gran apertura en ese sentido. Apertura, sí, apertura. A mí me ha gustado mucho, Luis, lo que has dicho, de que realmente hay soluciones y muchas, porque los economistas, que es la parte un poco que más me toca, muchos economistas reconocidos coinciden que este modelo actual de economía ya está caduco, que ya no sirve.
pero no sirve ni para uno ni para otros, pero por supuesto no sirve para la mayoría de las personas. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿qué resistencias, desde tu experiencia, estás viendo en lo que podríamos llamar el capital? Bueno, por ahora las resistencias sobre todo se formularon al principio. Cuando Felber publicó La economía del bien común, pues hubo pues bastante crítica desde ese lado, digamos, del capital, pero también hubo desde otros lados. Es decir, también hay quien le parece demasiado tenue. También en España tenemos esa crítica de sectores pues muy comprometidos pues con la economía social y solidaria, que ven incluso en la economía del bien común pues un riesgo de greenwashing y de redwashing, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, lo principal no es centrarse en las resistencias, sino que siempre va a haber, porque siempre, pues, nunca va a haber una unanimidad total, y eso además es síntoma de salubridad, porque sería muy raro. No sé, sería sospechoso que hubiese unanimidad total, pero sí, en cambio sí que hay que centrarse en las posibilidades de expansión que tiene el modelo y también de su perfeccionamiento. Es decir, como decía antes, el modelo no está terminado, sino que está en proceso de construcción. Y por lo tanto se necesitan desarrollos, se necesitan aplicaciones y sobre todo se necesita que las personas que están comprometidas apuesten decididamente por valorar en su actividad lo que de verdad importa, como decíamos antes, y comiencen a evaluarse, a valorarse, a ver cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, y a partir de ahí empezar a trabajar. Es decir, el problema no es quién es el enemigo, sino quién soy yo, qué estoy haciendo yo, hasta qué punto lo que yo hago, yo me creía que era muy ético, pero resulta que tiene algunas lagunas. Entonces, lo que nos ayuda, el balance del bien común, como el resto de procedimientos de la economía del bien común, es a que podamos averiguar por nosotros mismos cuáles son esos puntos débiles para poder realizar con el paso del tiempo nuestra mayor aportación al bien común. Muy bien, pues yo creo que ha quedado muy claro. Esto es desde luego un comienzo, un aperitivo para ir dando nosotros también desde ODM España, ir poniendo nuestro granito de arena para dar a conocer este movimiento que creemos que es imprescindible. Lo que son las transformaciones de la economía, como nos ha compartido Luis, economía circular, economía solidaria, etcétera, economía azul, economía verde. Así que no sé si tenéis alguna pregunta. Si no, sí, Luis, buenas tardes. Ya nos hemos presentado antes. Ada, te has referido a que hay sectores que están más pro economía del bien común y hay otros sectores que están poniendo más impedimentos. Yo quiero que te mojes un poco. ¿Qué sectores son los que están más pros y los que te han dicho que no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí lo que ocurre es que hay una serie de tradiciones muy consolidadas que han tomado a su cargo, pues, digamos, la lucha por un mundo mejor y que, pues, por una cuestión de identidades, pues ahora se ven pues, que tienen otros actores que también, con los que tienen que compartir espacio, ¿no? Yo creo que más bien se debe a esto. También se debe a la sospecha de que un modelo o un movimiento busque en la economía el mantenimiento de lo que ya existía antes a través de un lavado superficial, ¿no? Lo que llamamos el greenwashing. Entonces, bueno, pues esto realmente es un riesgo que siempre existe y a cualquiera le puede pasar, pero en el modelo de la economía del bien común yo quiero hacer una defensa cerrada al movimiento y al modelo de la economía del bien común porque es realmente un modelo transformador. Es decir, si nos tenemos que centrar en economías transformadoras y tuviéramos que dejar a un lado las identidades colectivas, que creo que es en lo que se centra este problema por el que me preguntas, en los egos colectivos, en las identidades colectivas, pues realmente podemos llegar a un acuerdo entre
todas las iniciativas transformadoras. Por eso comenzaba la exposición con las alternativas, en plural, no con la alternativa, con esa economía azul, con esa economía verde, con esa economía social, con esa economía solidaria, con esa economía de bienes comunes, pues con esa economía circular. Bueno, pues todas ellas pueden tener cabida, claro, todas ellas, la economía del bien común, si tiene un elemento diferenciador, es que trata de aglutinar y trata de ser un crisol en el que todas tienen su lugar. Un sistema proporcionado en el que están todos los componentes y ahí están todas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablo con cualquiera de estos sectores, lo que tengo que explicarles es que la economía social y solidaria está dentro del balance de la economía del bien común. La economía ambiental está dentro de la economía del bien común. La obsolescencia programada está dentro de la economía del bien común, puesto que están todos los valores. Es decir, si el conjunto de los valores del bien común, que son 6, como hemos visto en la matriz, está bien hecho, si es realmente un sistema de categorías, si tiene ese alcance, entonces no se ha dejado nada fuera. Entonces es solamente cuestión de ir perfeccionando los indicadores parciales para que realmente todo esté ponderado. Digámoslo así, hay 20 casillas, hay 20 temas, digamos que hay 20 tornillos, pero puede ser que alguno esté demasiado apretado en detrimento de otro que esté demasiado suelto. Bueno, pues habrá que reajustar los tornillos, habrá que volver a apretar y hacer ese ajuste fino, que es lo que hacemos todos los años en la economía del bien común. Por eso, en 10 años, en tan solo 10 años, ya vamos por la versión, como habéis visto en la matriz, la 5.0. Pues la 5.0 quiere decir que ha habido 5 versiones de la matriz en 10 años, es decir, a una media de una por 2 años. Es decir, que cada 2 años lanzamos una revisión completa, digamos una enmienda a la totalidad casi, de la matriz, precisamente para perfeccionarla, porque se puede perfeccionar y se puede mejorar. Luis, una cosita más. Bueno, en estos países sobre todo está muy enmarcado el poder del Estado, ¿no? Y precisamente los beneficios de aquellos que tienen poder en el Estado. Con lo cual, la economía del bien común no es tan beneficiosa para algunos y para otros. Entonces, ¿cuál crees tú que tiene que ser la participación ciudadana para que esto sea de alguna manera un reclamo, podríamos decir, de una sociedad que tenga de alguna manera su impronta y su capacidad de empoderarse? Sí, bueno, la pregunta que me hace se relaciona con el poder. Es decir, ¿cuál es el lugar que tiene el poder dentro de la economía del bien común? Bueno, la economía del bien común también, digamos, tiene repercusiones políticas en el sentido de que propugna una democracia participativa. Hay que recordar que la democracia empieza con la representación. Una vez que ahí tenemos un sistema de elecciones libres con representantes públicos, pues ya tenemos una democracia representativa, pero la democracia es un valor, no es una técnica. Mucha gente se cree que democracia es votar. Votar es solo una técnica compatible con el valor de la democracia. Es, digamos, el primer escalón. Pero después podemos seguir descubriendo más escalones y alcanzando cotas más altas en democracia. Por ejemplo, después de la democracia representativa vendría la democracia directa. Por ejemplo, en Suiza se hacen referendos con mucha más frecuencia que en España, que prácticamente ha habido menos que los dedos de una mano, no se pueden contar. Después de la democracia directa existiría la democracia participativa. Esto ya es otro paso mucho más allá de la democracia directa y de la representativa. En la democracia participativa, las personas directamente son capaces de, por medio de la validez del poder de los argumentos, de la capacidad argumental, de ir consensuando propuestas e ir elevándolas en una estructura pues, de comunicación, de diálogo, y para eso pues, se necesitaría un sistema pues, muy arraigado en la sociedad. Quizá aquí lo que pueda yo aportar tiene que ver con cómo gestionamos el poder en la comunidad. Puesto que si entendemos la economía como una triple economía, es decir, como 3 modalidades, la privada, la pública y la común, pues evidentemente la economía privada es una cuestión privada de empresas que pertenecen pues, al empresariado, ¿no? Es decir, si yo tengo una empresa, pues la empresa es mía y ahí hay una gestión del poder que va a ser muy limitada, ¿no? Aunque en el balance del bien común
aquellas empresas más democráticas y más participativas van a tener mejor puntuación en esa columna, ¿verdad? En ese valor. Bien, en cambio, en las instituciones públicas, por ejemplo, en los ayuntamientos que nosotros trabajamos, los municipios, ahí puede haber, pues el poder ya se gestiona de otra manera, puesto que ahí el principio es el de la legitimidad democrática y por lo tanto tiene que haber elecciones y todo esto. Bueno, pero en cambio, en la tercera economía, en la economía de los comunes, en la economía de las comunidades, pues las comunidades son agrupaciones de iguales, entre pares, que se ponen de acuerdo para cohesionarse, para poder llegar a gobernar aquellos bienes que resuelven las necesidades más elementales, las necesidades básicas. Por eso hablaba antes de agroecología, de vivienda, de agua, de internet, de energía, de movilidad. Bueno, y en ese sentido, para poder desarrollar estas comunidades del bien común, digamos que el poder, la cuestión del poder, que es la que tú me planteas, ocupa hasta el 50% de todo el esfuerzo que tiene que hacer la comunidad. Es decir, el 50% de todo lo que tiene que hacer es solamente aprender a gobernarse, aprender a gestionar el poder de la tercera manera. No de una manera representativa, ni de una manera directa, sino de una manera realmente participativa. Y para eso utilizamos una técnica que nos permite alcanzar esa cota de democracia, que es la sociocracia. La sociocracia es una técnica en la que un grupo de iguales se gobiernan desde el propio grupo de iguales, evitando pues, que haya una persona que habla demasiado porque domina las técnicas del diálogo, de la comunicación, o evitando que haya un poder oculto que desde atrás mueve los hilos, etcétera, etcétera. Es decir, es la mejor garantía, por lo pronto la mejor que hemos encontrado hasta el momento, para que el poder quede totalmente y verdaderamente distribuido en el propio grupo, que es en el que se basa toda la gestión de la comunidad y que lidera los procesos comunitarios. Entonces, las comunidades del bien común, que es precisamente mi objeto de estudio y mi ámbito de trabajo, es el lugar contextual en el que ese poder se gestiona de la manera, digamos, más distribuida que podemos, por lo menos que podemos imaginar, ¿no? Que es entre los propios iguales que se reúnen para configurar esa comunidad. Y eso lo hacemos gracias a esa metodología que nos brinda la sociocracia. Estamos ya terminando, hemos llegado al final de nuestro programa. Creo que se han cumplido los objetivos que pretendíamos de dar a conocer, para quien no lo supiera, lo que es la economía del bien común y todas las posibilidades que tiene, puesto que es un método que ya iba funcionando tiempo, que ya está implementado en varios países y que desde luego se ajusta muchísimo a lo que nuestra sociedad está demandando de transformación de la economía de una manera sostenible, ética y con respeto para todos. Pues muchísimas gracias, Luis, por haber compartido tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Aquí tienes tu casa siempre que quieras, porque continuaremos hablando de este tema y de otros relacionados con la transformación de las economías. Gracias a los representantes de ODM, Spain, de Uruguay, de otros países que están escuchando este programa. Gracias también a las personas que han querido acceder a la sala. Y nos despedimos aquí invitándoos a que nos sigan en ODM en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y también en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Rosa. Hasta luego, muchas gracias. Antonio. Hasta luego, Rosa, Sandra.